fue el año 84, a mediados del año 84, después el 87, 88, cuando caí detenido, y terminé haciendo mi vida acá, gran parte de mi vida. Acá están mis hijas que nacieron acá, que crecieron. Entonces este lugar es un lugar que está más de la mitad de mi vida acá en la región, en el norte, y es importante para mí que este libro sea presentado acá. Agradecer el espacio a la Casa Roja, a los compañeros, a Marcela, a Segundo, a mis compañeras y compañeros que están presentes, a mis hijas que están acá también, a mi pareja que no puede estar, y a todos los que me han apoyado en este proyecto político, porque este libro, más que un libro, es un proyecto político, es un libro militante, es un libro que, si bien es cierto está escrito en primera persona, es un libro colectivo. Me costó mucho decidirme, siempre tuve la idea de escribir nuestra historia, siempre me daba cuenta de que la mayoría de los relatos eran en tercera persona, ahí se trataban de contar como novelas para mantener la compartimentación, los nombres, acá también hay parte de eso, pero lo veía insuficiente, y lo veía insuficiente porque las acciones, el cómo funcionábamos no estaba contado, y no había otra forma, había que escribirlo en primera persona. Pero la primera persona tenía una dificultad, que había que tener buena memoria y había que recurrir a lo colectivo, había que recurrir a los compañeros, a las compañeras, a los sujetos de la época. Entonces decidí definitivamente hacerlo en primera persona. Llevo más de 2 años escribiendo el libro, ya tenía algunas notas de periodísticas que habíamos hecho en Facebook, en las redes sociales, pero era poco, y tampoco estaba en el marco de un libro. Por ejemplo, cuando iba escrito de La Fuga, por ejemplo, y cuando la traté de meter al libro no me servía, porque era un relato periodístico, no estaban los detalles. Estaba la fuga en duro, pero no estaban los detalles, cómo la pensamos, cómo la soñamos. Salía el número de personas que participaban, pero no sabía quién eran los que participaban, cómo funcionaban. Entonces fui aprendiendo un poco a escribir, sin haber escrito nunca. Entonces el libro tenía uno de esos objetivos, escribir en primera persona, pero también tenía otra cosa que resolver: ¿a quién le escribía? ¿O para qué escribía? Entonces no podía escribir, y no me lo permitía escribir, como un ex guerrillero jubilado, un ex combatiente jubilado. No podía, porque no tenía sentido, no había transmisión de la experiencia. Entonces quería que nuestra experiencia de lucha, de muchas y muchos, pudiese ser transmitida. Entonces decidí pensar en los jóvenes, en las generaciones venideras, y por eso el libro dice Memorias de un combatiente, un horizonte de lucha. Porque este libro tiene esa característica. Está pensado hacia adelante. Está pensado como los libros que nosotros empezamos a leer en los años 80. En los años 80, si bien es cierto, partimos de cero con la tarea militar, pero nunca se parte de cero, siempre hay experiencias previas. Entonces a veces tenemos la arrogancia: no, yo puse las primeras bombas, yo hice lo primero. No, tal vez, claro, como sujeto individual de ese tiempo, pero somos resultado de luchas pasadas, somos herencia del movimiento obrero, en el caso chileno, pero además en los años empezamos a mirar a Nicaragua, al Che, a Vietnam, a Huyenguiap, y ya no solamente queríamos transformar la sociedad, queríamos tomarnos el poder. Esa lectura, porque la mayoría de nosotros, en el caso de que veníamos de la Jota en ese tiempo, teníamos una formación, podríamos decir, soviética, rusa, pero tenía un tope, que era el tope de Salvador Allende, que era el parlamentarismo. Pero a pesar de que era un gobierno avanzado, un gobierno revolucionario, pero tenía un límite. ¿Cómo se defendía? Entonces una revolución, para que sea verdadera,
tiene que tener el componente para poder defenderla. Entonces eso lo aprendimos en los 80. Pucha, ojalá lo hubiese aprendido los viejos antes del 70. ¿Ah? Porque viviríamos en otro país. Pero bueno, esa era la parte de la idea de escribir el libro, del objetivo político. Entonces empecé a escribir. Le dije a un compañero, me estoy escribiendo, ¿qué te parece lo que escribí? No, pues me dijo, no, escribe nomás, ¿qué me estáis diciendo cómo escribir? Escribe, después vemos si te ayudo a corregir, te ayudo, entonces escribí nomás. Escribí, conté la historia, traté de hacer un hilo cronológico, y escribí. Después ya que tenía escrito un cuerpo, empecé a buscar a los sujetos, a los compañeros, a los que quedaban vivos. Oye, ¿te acordáis de esta historia? Sí. Ah, pero mira, lo escribí esto. No, pero te falta tal cosa, falta la compañera, falta el compañero. Pero cuando fuimos a hacer tal cosa, no es como lo tenías pensado tú, es como porque la memoria es frágil. Entonces, cada una de estas historias que está en el libro está reconstruida. A pesar de que está escrita en primera persona, está reconstruida con los personajes, con los compañeros que fue posible encontrarse. Muchos ya murieron, muchos ya no están. Por ejemplo, reconstruir la historia de Mario Fernández, el transportista de la democracia cristiana, fue una dificultad. Los hijos no querían hablar. Los viejos del partido de la época de Ovalle, muy pocos conocían de la historia. Y conocía más yo, de Mario Fernández. Yo sabía que Mario Fernández era el primer encargado militar del Partido Comunista en Ovalle, que participaba en la democracia cristiana como un manto, pero era comunista. Fue el primer encargado. Entonces reconstruir la historia de un combatiente y que lo dejan como una víctima, porque el libro también tiene esa impronta, esa idea de que acá no hay víctimas. En este libro no hay víctimas. Aquí hay combatientes, luchadores sociales, que cayeron en combate, que cayeron en la cárcel, que siguieron luchando. Entonces el libro, la narración, no es este relato que se ha puesto de los 50 años, donde el conjunto de los que cayeron en la Unidad Popular, los detenidos desaparecidos, los presos, los exiliados, eran todos víctimas. No había proyecto político detrás de ellos. Es más, cuando vemos los rayados, los murales que se hicieron en torno a los 40 años, yo estaba mirando, desde lejos, por supuesto, no está lo que eran los compañeros, no está el proyecto político. Está cuando cayeron detenidos, están los pacos reprimiéndolos, pero no está el proyecto político. ¿Qué es lo que eran? ¿Por qué luchaban? ¿Qué es lo que era el gobierno popular? No sale un texto de las 40 medidas o una de las 40 medidas. Entonces, reconstruir la memoria es complicado si uno trata de reconstruir desde la víctima. Y el libro trata de romper con eso, de que acá no hay víctimas. Somos combatientes, luchadores, nos tocó la tortura, al Jorge, a la Luisa, sufrieron torturas terribles. Pero ellos eran combatientes, eran luchadores. Primero que no son víctimas. Acá, si bien es cierto, les salió muy duro, pagaron un alto precio, muchos con la vida, pero eran combatientes. Detrás de ellos había un proyecto político. Había un proyecto, incluso más allá de terminar con la dictadura. Cuando nosotros empezamos en los años 80, antes que se formara el Frente, ya estábamos pensando un grupo que teníamos que tomar los poderes, que ya no bastaba con terminar con la dictadura. Y pensábamos en los regimientos, que teníamos que tomar un regimiento, que el regimiento nosotros iba a ser un regimiento nuestro, que los cuarteles policiales iban a ser parte de la estructura que iba a soportar el nuevo gobierno, la toma del poder. El primer manifiesto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habla de nueva constitución, habla de gobierno provisional. Asamblea Constituyente no se inventó ahora. Nosotros ya hablábamos en los 80. Hablábamos de gobierno provisional, una nueva constitución, una nueva institucionalidad. Entonces, es importante que la proyección, cuando uno haga la memoria, poder recuperar el proyecto político, no la víctima. Porque si es víctima no sirve. Y yo tendría que escribir eso como un guerrillero jubilado, como un excombatiente. Y este libro tiene ese otro horizonte.
el horizonte que sirva para los jóvenes de insumo, que sea como lo que está haciendo hoy día acá con nosotros. Un espacio para juntarnos, para analizar lo que hicimos, para analizar lo que estamos haciendo y lo que piensan hacer. Entonces, el libro es un libro militante, es un libro para mirar hacia adelante. La historia no las voy a contar porque la tendrán que leer, pero tiene muchas cosas importantes. Tiene un recorrido desde mi infancia, tiene 2 capítulos que tienen que ver con la infancia, pero esos capítulos de la infancia tienen que ver que una de las cosas que me ha sostenido como revolucionario toda la vida es que nunca me he olvidado de dónde vengo. Y los jóvenes tienen, si quieren transitar por el camino de la revolución, de la transformación de la sociedad o vivir en un mundo mejor, tienen que partir desde donde son. Nunca deben olvidar, porque cuando uno se olvida de dónde viene, en el camino se desvía. Y se desvía lejos. Y a veces sin retroceso. Entonces, por eso los primeros capítulos tienen que ver con la infancia de quién soy, el entorno social. Después sigo ya con la militancia política, el Frente Cero, que hay poco escrito del Frente Cero, la tarea, porque muchos piensan que existía el MIR antes de nosotros, el MIR que empezó en el gobierno de la Unidad Popular con su proyecto político y que tenía su fuerza militar propia, porque el MIR era una organización político-militar y que una parte era la fuerza propia, la fuerza. Y después entramos nosotros, entramos el Frente, la Jota, después el Lautaro. Entonces, ese periodo no está escrito, hay pocos registros de esa historia. Entonces, todos pensamos que la lucha fuerte empezó con el Frente el 14 de diciembre. El 14 de diciembre empieza porque había un acumulado de acciones de la unidad que yo participaba, de otras acciones en Valparaíso, en Concepción. Entonces el Frente es resultado de la lucha previa y de lo que se el año 84, que fue el primer año del Frente, la mayoría de las acciones que se hicieron eran todos combatientes del interior. José Miguel llegó a mediados del 83, antes de formar el Frente. Pero los que impulsaron la lucha fueron los combatientes que les pasaron. ¿Y qué trae José Miguel y los oficiales? Y que nos permite dar un salto en la técnica. La planificación, la organización, porque ellos venían de la academia, venían de la experiencia nicaragüense, y nosotros teníamos adentro la experiencia práctica. Juntamos esas 2 experiencias del pasado, de experiencia, con la técnica. Entonces, pero esa parte no está escrita y en el libro he tratado de reflejar ese paso, esa transición. Después están las acciones por diferentes ciudades, ya los niveles altos de desarrollo del Frente, acciones audaces, las clínicas, cómo construíamos clínicas. Cómo construíamos clínicas desde nada. En la feria comprando instrumentos que encontrábamos por ahí, después los transformábamos para tener nuestras clínicas. Entonces, con eso que lo estoy diciendo de que todo se puede construir. Hoy día es otro tiempo, un tiempo de la tecnología, de otras luchas, pero todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Lo imaginable lo van a hacer las nuevas generaciones. Nosotros podemos aportar con el insumo de lo que nos tocó vivir y apoyar cada iniciativa nueva, seguir luchando por la libertad de todos los presos y presas políticas, por nuestros hermanos mapuches que se encuentran en las cárceles, luchar por los presos de la revuelta, y esta semana han sido tremendamente injustas, porque los que dieron todo en la revuelta social, en el estallido social, hoy día están siendo condenados a penas de 10 años, 6 años, a penas grandísimas, por haber luchado. Entonces, es importante también rescatarlo a ellos, hacer ¿cómo se llama? Hay continuidad, aquí no hay un quiebre, esto es continuidad, es insumo para las nuevas generaciones. Espero que mis compañeros puedan escribir
Todavía hay muchos compañeros que pueden escribir y hay experiencia. Aquí está una partecita de esta memoria histórica, ¿ah? Que además se le incorporó con trabajo colectivo, se le incorporó el trabajo de diseño, el trabajo de investigación. Tú pasé harto tiempo en las bibliotecas, buscando los diarios de la época, todo está documentado, que no hay mentira. No hay mentira, no hay engaño. Acá están las cosas como son, cómo nos equivocamos, cómo aprendimos. Aprendimos más de los errores que de la escuela. La escuela que hacíamos, partíamos diciendo no hay que hacer tal cosa porque el otro día nos pasó tal cosa. Fuimos a hacer tal cosa y nos pasó esto. Fuimos a hacer... Y la escuela, había momentos en que la escuela, parte de la escuela era como de las cosas que no iban a hacer. Las operaciones exitosas prácticamente, bonito, pero lo que nos fallaba era la escuela. Nos decían, mira, pasó esto, no, tenéis que cortar la mecha así, tenéis que usar los fósforos así, tenéis que revisar el arma cuando se la pasía a otro, porque si no, no la revisáis puede quedar el cargador afuera. Y aprendimos así, aprendimos del error. Tiene mucha anécdota el libro, espero que sea un aporte a la lucha de las nuevas generaciones y que sea un incentivo para los compañeros para que escriban ya no necesariamente como artículos, sino también como, no como libros, sino también como artículos. Lo que acaba de escribir Segundo es un texto político. Es un texto político que habla del pasado, pero también nos impulsa hacia adelante. El quehacer político de ustedes, de la casa, de esta nueva radio Casa Piedra, que es un proyecto político. Entonces siempre hay posibilidad de hacer proyectos políticos. Y este libro es para eso, es un regalo, es un texto, es un regalo para las nuevas generaciones de nuestra memoria, de la memoria de los combatientes, no la memoria de las víctimas. Aquí no hay víctimas, sino que hay combatientes, luchadores sociales que pagaron algunos el alto precio de la vida, otros pagaron la cárcel y otros tenemos la posibilidad de seguir luchando y seguir aportando a los cambios en nuestro país. Gracias.